En los confines más remotos de la estepa, donde los vientos no tienen nombre y cantan canciones de soledad a los pastizales infinitos, existía una aldea llamada Otrada, que significaba consuelo o refugio. Por generaciones, Otrada había sido fiel a su nombre, un pequeño bastión de calor humano contra la inmensidad de un mundo indiferente. Sus habitantes eran pastores y artesanos, gente de manos callosas y corazones sencillos, cuyas vidas se medían por el cambio de las estaciones y el ciclo de sus rebaños. Pero aquel invierno, el consuelo se transformó en miedo y el refugio se convirtió en una trampa mortal. La causa del miedo tenía un nombre: la manada fantasma. No eran lobos comunes, eran más grandes, más pálidos, casi espectrales bajo la luz de la luna. Se movían con una inteligencia maligna y un silencio antinatural. Liderados por un alfa colosal y oscuro, al que los aterrorizados aldeanos llamaban Chernobog, el dios negro, la manada no cazaba solo por hambre, cazaba por deporte, por el placer de infundir terror. Habían diezmado los rebaños de las aldeas vecinas, dejando tras de sí no solo cadáveres, sino un aura de desesperación tan densa que se podía sentir en el aire. Y ahora su sombra se cernía sobre Otrada. La noticia de su avance llegó con los refugiados, hombres y mujeres de rostros demacrados y ojos vacíos que habían perdido todo. Contaban historias de una crueldad metódica, de cómo los lobos no se limitaban a matar el ganado, sino que jugaban con él, aterrorizándolo durante horas antes del golpe final. Contaban cómo Chernobog parecía observar desde la distancia, no como una bestia, sino como un general supervisando la destrucción. El pánico se extendió por Otrada como un reguero de pólvora. El Consejo de Ancianos se reunió y la decisión fue unánime y desesperada. Abandonarían la aldea, huirían hacia el sur, hacia la protección de las ciudades amuralladas, dejando atrás sus hogares, sus tierras, todo lo que habían conocido. La evacuación fue caótica y apresurada. Familias enteras cargaban sus escasas pertenencias en carretas destartaladas, sus rostros marcados por la prisa y el terror. El sonido de las ruedas chirriantes, el llanto de los niños y los balidos asustados de las últimas ovejas llenaban el aire. En cuestión de horas, Otrada, la aldea del consuelo, se convirtió en un pueblo fantasma. Bueno, casi. En medio del éxodo, una figura permaneció inmóvil. En la cabaña más pequeña y humilde, en el borde mismo de la aldea, se quedó Anya. Era la mujer más anciana de Otrada, una reliquia viviente de un tiempo olvidado. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada línea una historia, cada surco un invierno sobrevivido. Su cabello, blanco como la nieve de la estepa, estaba recogido en una simple trenza, y sus ojos, de un azul pálido y lechoso, no veían nada. Anya era ciega. Lo había sido durante las últimas 2 décadas. Su familia le había suplicado que huyera con ellos. Su nieto, Dmitri, un joven fuerte y devoto, había intentado cargarla a la fuerza. Pero ella se había negado con una calma y una firmeza que desarmaban cualquier argumento. «Este es mi hogar», había dicho, su voz frágil como el hielo fino, pero con un núcleo de acero. «Mis raíces están en esta tierra. Un árbol viejo no puede ser trasplantado». Dmitri, con lágrimas en los ojos, finalmente había cedido, dejándole comida, agua y leña suficiente para una semana, un gesto inútil contra la amenaza que se cernía. La había abrazado por última vez, el olor a pino y a tierra de su abuela llenando sus sentidos, y se había marchado con el corazón roto, convencido de que la estaba dejando para morir. La aldea quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el lamento del viento. Anya se sentó en su mecedora junto al fuego apagado, su cuerpo inmóvil, sus oídos atentos.
Ella no podía ver la desolación, las puertas abiertas que se mecían con el viento, los objetos abandonados que hablaban de una vida interrumpida. Pero podía oírla. Podía oír el silencio de la ausencia, un vacío donde antes había risas y trabajo. Y podía oír algo más, un sonido que nadie más en la aldea había sido capaz de percibir. El latido del corazón de la propia estepa. Anya no se había quedado por terquedad o por resignación, se había quedado porque tenía un secreto antiguo, tejido en la memoria de su linaje, un conocimiento que se remontaba a los primeros hombres que caminaron por esas tierras. Un pacto. Ella era la última guardiana de ese pacto, la última que recordaba la vieja lengua y las viejas costumbres. Y sabía que la manada fantasma no era una simple plaga, era un síntoma, una fiebre de la tierra causada por un equilibrio roto. Chernobog no era un demonio, era un juez, un espíritu de la naturaleza enfurecido por la arrogancia de los hombres. Y Anya sabía que la única forma de enfrentarse a un juez así no era con armas, sino con respeto, no con la huida, sino con un acto de fe. Pasó el resto del día en una quietud ritual. Movida por la memoria y el tacto, preparó su pequeño hogar, no para la defensa, sino para la recepción. Limpió el suelo de tierra, sus manos arrugadas, moviéndose con una eficiencia familiar. Colocó un cuenco de madera pulida, tallado por su difunto esposo, en el centro de la única habitación. Lo llenó no con agua, sino con leche de las últimas cabras que su nieto había dejado. Un lujo que no podía permitirse, pero que el ritual exigía. Junto al cuenco colocó un trozo de pan de centeno, oscuro y denso, horneado por ella misma esa misma mañana. Y finalmente, de un pequeño cofre de madera, sacó el objeto más preciado de su secreto, un silbato tallado en el hueso de un águila. Era liso y amarillo por la edad, y estaba cubierto de intrincados símbolos que sus dedos podían leer como un libro. Cuando cayó la noche, Anya se sentó en el suelo, no en su silla. Se sentó con la espalda recta, frente a la puerta abierta de su cabaña, de cara a la oscuridad y al viento helado. No encendió el fuego. El frío era parte del rito. Colocó el cuenco de leche y el pan frente a ella, y esperó. Sus sentidos, agudizados por décadas de ceguera, se extendieron hacia la noche. Podía oír el crujido de una rama a 1 kilómetro de distancia, oler el cambio de humedad en el aire que presagiaba más nieve. Y finalmente lo sintió, un cambio en la presión del aire, una vibración en la tierra bajo ella. No era un sonido, era una presencia. Estaban llegando. Primero apareció la vanguardia. 3 lobos jóvenes, pálidos como la escarcha, se materializaron en el borde de la luz de la luna que se filtraba en la aldea. Se movieron con una fluidez arrogante, sus cabezas en alto, olfateando el aire. Sus ojos amarillos brillaron al ver la figura solitaria en la cabaña. Una anciana, sola, ciega, una presa fácil, casi un insulto. Uno de ellos, el más audaz, soltó un gruñido bajo y comenzó a avanzar, sus labios negros retirándose para mostrar unos colmillos blancos y afilados. Anya no se movió, no reaccionó. Su rostro permaneció sereno, una máscara de calma ancestral. El lobo se detuvo a unos metros de la puerta, confundido por la falta de miedo. La ausencia de la reacción de presa que esperaba lo desconcertó. Anya levantó lentamente una mano, no como una defensa, sino como un saludo, y luego habló, pero no en la lengua de los hombres. Su voz, aunque frágil, se llenó de una resonancia gutural y antigua. Pronunció una sola palabra en la vieja lengua, una palabra que no se había oído en Otrada en un siglo. La palabra significaba bienvenido. El lobo retrocedió como si lo hubieran golpeado. El sonido de esa lengua olvidada, pronunciada por una anciana ciega, lo sacudió hasta el núcleo de su instinto. Los otros 2 lobos también se detuvieron, sus gruñidos muriendo en sus gargantas. Habían venido esperando encontrar carne y miedo. Encontraron un misterio. Detrás de ellos,
Una sombra más grande y oscura se separó de la noche. Era Chernobog. Era incluso más grande de lo que las historias decían, un monolito de pelaje negro y músculo. Su cabeza era ancha, sus orejas estaban erguidas y atentas, pero lo más aterrador eran sus ojos. No eran amarillos como los de su manada, eran de un profundo e inteligente color rojo, como dos brasas ardientes en la oscuridad. Se movió hacia adelante, pasando a sus exploradores, y se detuvo en el umbral de la cabaña de Anya. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad primordial. El gran alfa observó a la anciana. Su enorme cabeza se inclinó ligeramente, estudiando a esa criatura frágil que se atrevía a no temerle. Vio el cuenco de leche, vio el pan, olfateó el aire, no solo el aroma de la ofrenda, sino la ausencia total de miedo en la anciana. Anya sintió su presencia abrumadora. Podía oler el frío de la noche en su pelaje, el poder salvaje que emanaba de él. Con una mano temblorosa pero firme, levantó el silbato de hueso de águila hasta sus labios. No sopló, simplemente lo sostuvo allí, una promesa silenciosa. Chernobog dio un paso dentro de la cabaña. El espacio pareció encogerse a su alrededor. Se detuvo frente a la ofrenda, miró el cuenco de leche, luego los ojos ciegos de Anya. Un gruñido profundo, como el retumbar de rocas subterráneas, vibró en su pecho. No era un gruñido de agresión, era una pregunta. Anya respondió de nuevo en la vieja lengua. El pacto ha sido olvidado, pero no roto. La deuda debe ser pagada. El gran lobo la observó durante un minuto que pareció una eternidad. Luego, lentamente, bajó su enorme cabeza y lamió una sola vez el cuenco de leche. No bebió. Fue un gesto simbólico, un reconocimiento, un acuerdo. Después, se dio la vuelta tan silenciosamente como había llegado y desapareció en la noche. Su manada lo siguió, desvaneciéndose como la niebla al amanecer. Anya se quedó sola en el silencio. El aire ya no se sentía pesado, sino ligero, limpio. El primer paso de su plan había funcionado. Había invocado el viejo pacto. Había recordado al espíritu de la estepa que no todos los humanos habían olvidado, pero sabía que esto era solo el principio. Aceptar la ofrenda no significaba el perdón. Significaba que Chernobog estaba dispuesto a escuchar. Ahora venía la parte más difícil. Ahora tenía que mostrarle al lobo alfa la verdadera fuente del desequilibrio, la verdadera razón de su furia. Y para eso no necesitaría leche ni pan, necesitaría un guía, y su guía estaba a punto de llegar. Al día siguiente, mientras el sol pálido del invierno ascendía, un sonido diferente rompió el silencio de Otrada. No era el viento ni los lobos, era el sonido de un motor. Un vehículo pesado, tosco y ruidoso se abría paso a través de la nieve, dejando profundas cicatrices negras en la tierra virgen. 3 hombres bajaron del vehículo. No eran pastores, vestían ropas gruesas y funcionales, y sus rostros eran duros, sus ojos codiciosos. Eran prospectores, hombres que no veían la belleza de la estepa, sino solo los minerales que podían arrancar de sus entrañas. Habían oído que la aldea había sido abandonada. Para ellos era una oportunidad, un lugar para establecer un campamento base para sus operaciones de perforación en las colinas cercanas. Liderados por un hombre corpulento y barbudo llamado Igor, comenzaron a tomar posesión de la aldea vacía con una indiferencia brutal. No sabían que no estaban solos, no sabían que desde la ventana de su pequeña cabaña una anciana ciega los observaba con oídos que podían oír la codicia en sus voces. Y no sabían que desde las crestas de las colinas circundantes 15 pares de ojos de lobo también los observaban, liderados por un alfa de ojos rojos que había reconocido el verdadero olor de la plaga. Anya sabía que estos hombres eran la causa, eran la herida en la tierra, la profanación que había despertado la furia de Chernobog, su minería indiscriminada,
sus explosiones que hacían temblar la tierra, el veneno de sus máquinas que se filtraba en los arroyos. Esa era la enfermedad. La manada fantasma era la fiebre. Su tarea no era derrotar a los lobos, sino mostrarles al verdadero enemigo. Durante 2 días, Anya no hizo nada. Dejó que los hombres se asentaran, dejó que su arrogancia creciera, los escuchaba reír y gritar, sus voces una cacofonía discordante en la sinfonía silenciosa de la estepa. Los escuchaba planear su profanación, hablar de vetas de mineral y de beneficios, completamente ajenos a la fuerza antigua que estaban provocando. Mientras tanto, en la noche, Anya reanudaba su ritual. Pero la ofrenda había cambiado. Ya no era leche y pan. Ahora dejaba tiras de carne seca, la poca que le quedaba, en el umbral. Y cada noche, un miembro diferente de la manada fantasma venía a recogerla. No Chernobog, sino sus lugartenientes. Era un lento proceso de creación de confianza, un refuerzo del pacto. No los estaba alimentando, los estaba comunicando. Les estaba diciendo: esperad, tened paciencia. La justicia llegará. La noche del tercer día después de la llegada de los prospectores, el plan de Anya entró en su fase final. Sabía que Igor y sus hombres planeaban usar explosivos al amanecer para abrir una nueva veta en la colina que se alzaba justo detrás de la aldea. Sería la mayor profanación hasta la fecha. Tenía que actuar. Esa noche, cuando el lobo vino a por la ofrenda, un joven macho con una cicatriz en la oreja que ella había llegado a reconocer por el sonido de su respiración, Anya hizo algo diferente. En lugar de dejar la carne en el umbral, se la tendió en la palma de su mano. El lobo dudó, un gruñido de incertidumbre en su garganta. Anya permaneció inmóvil, su mano extendida, un puente de confianza sobre un abismo de miedo ancestral. Lentamente, el lobo se acercó y con una delicadeza increíble tomó la carne de su mano sin que sus dientes rozaran su piel. Mientras el lobo comía, Anya comenzó a tararear. Era una melodía antigua, sin palabras, una canción de cuna de la tierra. La melodía era hipnótica, calmante. El lobo dejó de comer y la escuchó, su cabeza ladeada. No era solo una canción, era una invitación. Cuando terminó de tararear, Anya se levantó lentamente y por primera vez en días salió de su cabaña. Se adentró en la oscuridad helada, su mano extendida no hacia adelante, sino hacia atrás, hacia el lobo. El mensaje era claro: sígueme. El lobo, cautivado por el misterio de esta anciana, la siguió. Anya, guiada por una memoria perfecta de cada piedra y cada árbol de su aldea, caminó. Sus pies descalzos, insensibles al frío, se movían con un propósito seguro. No se dirigió hacia las colinas ni hacia el bosque. Se dirigió directamente al campamento de los prospectores. Se detuvo a una distancia segura, oculta en las sombras de la antigua forja abandonada. El lobo se detuvo a su lado, un espectro silencioso. Desde allí podían ver a los 3 hombres sentados alrededor de una hoguera rugiente, bebiendo y riendo a carcajadas. Podían ver sus máquinas, bestias de metal que yacían dormidas, esperando para desgarrar la tierra al amanecer. Y podían ver las cajas de explosivos apiladas descuidadamente cerca de su tienda. Anya se agachó y recogió un puñado de tierra. La olió. Estaba contaminada, olía a aceite y a metal, una fragancia de muerte para la estepa. Se la ofreció al lobo. El lobo olfateó la tierra y retrocedió con un gruñido de asco. Ahora entendía. Anya no dijo nada, simplemente se quedó allí, en la oscuridad, dejando que el lobo observara, dejando que viera con sus propios ojos la fuente de la enfermedad, la arrogancia, la falta de respeto, la herida abierta en el mundo que él estaba encargado de proteger. El lobo la miró, luego a los hombres, y una nueva comprensión, una nueva dirección para su furia, comenzó a arder en sus ojos. Anya lo tocó una última vez en la cabeza, un gesto de bendición y de mando. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su cabaña. Su parte del plan estaba hecha.
Había identificado al enemigo, había dirigido la furia del juez. Ahora, el juicio mismo estaba en manos de Chernobog y la manada fantasma, y el amanecer, con sus promesas de fuego y explosiones, estaba a solo unas horas de distancia. El lobo con la cicatriz en la oreja no regresó de inmediato con la manada. Permaneció oculto en las sombras de la forja durante casi una hora, un observador silencioso e invisible. Contempló a los tres hombres, Igor y sus secuaces, mientras su risa grosera cortaba la santidad de la noche. Observó cómo arrojaban sus desperdicios al suelo, cómo hablaban con desprecio de la tierra que consideraban simplemente un obstáculo entre ellos y su riqueza. El olor a grasa, a alcohol y a metal ofendía sus agudos sentidos. La tierra bajo sus patas se sentía equivocada, contaminada. La anciana ciega le había abierto los ojos. La furia de Chernobog, que antes le parecía una fuerza de la naturaleza tan abstracta como una tormenta, ahora tenía un rostro, un nombre y un objetivo. Cuando finalmente se retiró, no corrió. Se movió con un nuevo propósito, con la gravedad de un mensajero que lleva un veredicto. Se deslizó a través de la estepa helada, no hacia el refugio de la manada, sino hacia el pináculo más alto que dominaba el valle, el lugar que Chernobog usaba como su trono de observación. El gran alfa estaba allí, una silueta de poder oscuro contra un mar de estrellas tan brillantes que parecían fragmentos de hielo suspendidos en la negrura. Chernobog no se giró cuando su lugarteniente se acercó. No necesitaba hacerlo, ya lo sabía todo. La historia completa le fue transmitida no con aullidos, sino con un lenguaje más sutil. La postura de su guerrero, el olor a ira justa que emanaba de él, la forma en que sus ojos ya no reflejaban la confusión, sino una certeza absoluta. Chernobog levantó la cabeza hacia la luna menguante, y por primera vez en muchas noches, su aullido no fue una sinfonía de terror psicológico. Fue una llamada a la guerra, un sonido profundo, resonante y puro, que se extendió por todo el valle, una nota única y sostenida que hablaba de juicio. Uno por uno, los miembros restantes de la manada fantasma respondieron, sus voces uniéndose a la de su alfa, no en un coro de caos, sino en una armonía de propósito. La caza había terminado, la guerra santa estaba por comenzar. Mientras tanto, en su cabaña, Anya escuchó la sinfonía de los lobos y asintió lentamente. El mensaje había sido entregado y aceptado. Se metió en su catre, no para dormir, sino para esperar el amanecer. Había hecho todo lo que podía. El destino de la aldea, el destino de los hombres arrogantes y el destino de la propia estepa ya no estaban en sus manos. Estaban en las garras de la manada fantasma. El amanecer llegó con una belleza cruel. El cielo se tiñó de tonos violetas y anaranjados y la primera luz del sol hizo que la nieve brillara como si estuviera sembrada de diamantes. Igor y sus hombres se despertaron, ajenos a la belleza que los rodeaba y al juicio que se cernía sobre ellos. Para ellos, el amanecer solo significaba el comienzo de otra jornada de trabajo y profanación. «¡Vamos, holgazanes!», gritó Igor, su voz resonando en la aldea silenciosa. «¡Esa colina no se va a volar sola!». Mientras preparaban su equipo y cargaban las cajas de explosivos, una extraña quietud se apoderó del lugar. El viento, que siempre soplaba en la estepa, se había calmado. El canto de los pocos pájaros de invierno había cesado. Era un silencio antinatural, el silencio que precede a una catástrofe. Fue uno de los hombres de Igor, el más joven, quien lo notó primero. «Jefe», dijo, su voz teñida de una repentina inquietud. «¿No te parece demasiado silencioso?» Igor se rió. «Es un pueblo fantasma, idiota. ¿Qué esperas? ¿Una orquesta de bienvenida? Ahora deja de temblar y tráeme los detonadores». Pero el joven no podía quitarse de encima la sensación de que estaban siendo observados. Sus ojos recorrían los tejados cubiertos de nieve de las cabañas vacías, las crestas de las colinas distantes. No vio nada.
pero la sensación persistía, un hormigueo en la nuca, el instinto primordial de una presa que sabe que el depredador está cerca. Cuando se agachó para recoger la última caja de explosivos, sus ojos se posaron en la cabaña de Anya, la única que mostraba un tenue hilo de humo saliendo de su chimenea. Y vio la puerta. Estaba abierta, y en el umbral vio una figura. La anciana ciega, Anya, estaba de pie, inmóvil, su rostro vuelto hacia ellos. No había nada amenazante en ella, pero su presencia allí, en ese momento, era profundamente perturbadora. «Jefe», susurró el joven señalando. «Mira». Igor se giró y vio a Anya. Soltó una carcajada de desprecio. «Esa vieja bruja todavía está aquí. Probablemente está demasiado senil para saber que todos se han ido. Ignórala». Pero en ese momento, Anya levantó una mano y con la otra se llevó el silbato de hueso de águila a los labios, y esta vez sopló. El sonido no era fuerte, no era un silbido agudo, sino una nota baja y resonante, casi como el canto de una lechuza de las nieves, pero viajó a través del aire quieto con una claridad asombrosa. Parecía penetrar no en los oídos, sino directamente en el alma. Era una llamada, una señal, y la estepa respondió. Desde todas las direcciones a la vez emergieron, no corriendo, no cargando, simplemente aparecieron, como si la propia nieve les hubiera dado forma. En los tejados de las cabañas, en las aberturas de las puertas y ventanas, en las crestas de las colinas, eran lobos, la manada fantasma. Los 10 guerreros restantes, con Chernobog a la cabeza, habían rodeado por completo el centro de la aldea, formando un círculo perfecto y silencioso de muerte. Los 3 hombres se quedaron paralizados. El terror puro, helado y absoluto, les atenazó. Las herramientas cayeron de sus manos inertes. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, se contrajeron en máscaras de incredulidad y pánico. No había escapatoria. Cada callejón, cada espacio entre las cabañas estaba bloqueado por la presencia de un lobo espectral. Igor fue el primero en reaccionar. El miedo se convirtió en una furia irracional. «Son solo perros», gritó, su voz temblando. Sacó una pistola de su cinturón, un arma que llevaba para la protección contra bandidos, no contra ejércitos de la naturaleza. Apuntó al lobo más cercano y disparó. El estruendo del disparo fue una profanación en el silencio. El lobo, con una velocidad increíble, se había agachado en el instante en que Igor levantó el arma. La bala pasó inofensivamente por encima de su cabeza, y entonces Chernobog se movió. No atacó a Igor. Con una calma deliberada y aterradora, caminó hacia las cajas de explosivos que los hombres habían apilado. Se detuvo junto a ellas, su enorme cuerpo sirviendo de escudo. Luego se giró para mirar a Igor, y sus ojos rojos parecieron arder con una inteligencia burlona. El mensaje era inequívoco. Tu poder es inútil aquí. Tus armas de fuego y destrucción ahora son mis rehenes. El pánico se apoderó por completo de los hombres. El más joven, el que había sentido el peligro, soltó un grito ahogado y corrió. Corrió a ciegas, sin dirección, solo impulsado por la necesidad de escapar. 2 lobos se separaron del círculo y lo interceptaron con una eficiencia brutal. No lo mataron, lo derribaron, inmovilizándolo en la nieve, sus colmillos presionando su garganta, una advertencia silenciosa. El tercer hombre, paralizado por el miedo, se derrumbó de rodillas, balbuceando incoherencias. Solo quedaba Igor. Miró su pistola, luego al círculo de lobos que se cerraba lentamente y luego a Chernobog, que custodiaba los explosivos. Se dio cuenta de la genialidad táctica de la trampa. Estaba desarmado, rodeado y superado. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por la comprensión de que se había enfrentado a una fuerza que no podía comprender y mucho menos derrotar. Con un último acto de desafío desesperado, se giró y corrió, pero no hacia la estepa abierta.
Corrió hacia la única figura que parecía no amenazante. Corrió hacia la cabaña de Anya. «¡Bruja!», gritó. «¡Tú hiciste esto! ¡Deténlos!». Pensó que podía usarla como escudo, como rehén. Fue su último y más grave error de cálculo. Cuando Igor llegó al umbral de la cabaña, Chernobog finalmente se movió de su posición junto a los explosivos. No corrió. Se movió con la velocidad de un rayo negro. Cruzó la distancia en 3 zancadas colosales y se interpuso entre Igor y la anciana ciega. Igor se detuvo en seco, a menos de 1 metro del lobo más grande que jamás había visto. El aliento caliente de la bestia, que olía a invierno y a ozono, le golpeó la cara. Miró hacia arriba a los ojos rojos de Chernobog y en ellos no vio odio ni furia. Vio algo mucho peor. Vio la fría e impersonal justicia de la propia naturaleza. Vio el final. Chernobog no lo despedazó. El juicio fue más sutil, más poético. Abrió sus enormes mandíbulas, no para morder, sino para emitir un aullido. Pero este aullido era diferente a todos los demás. Era una onda de sonido de baja frecuencia, una vibración tan poderosa que hizo que el aire temblara y que los dientes de Igor castañetearan en su cráneo. El poder puro, la esencia del espíritu de la estepa, se concentró en ese único sonido. El corazón de Igor, ya debilitado por el terror y una vida de excesos, simplemente no pudo soportarlo. Se detuvo. El hombre corpulento y arrogante se derrumbó en la nieve a los pies del gran lobo, no con una herida en su cuerpo, sino con el alma extinguida. Al ver caer a su líder, los otros 2 hombres se rindieron por completo. El que estaba inmovilizado por los lobos comenzó a llorar, y el que estaba de rodillas simplemente se desmayó. El círculo de lobos no se movió. Chernobog se quedó de pie sobre el cuerpo de Igor, su pecho subiendo y bajando. Luego se giró lentamente y miró a Anya. Caminó hacia ella y con una gentileza que contradecía su tamaño y poder, rozó su hocico contra la mano extendida de la anciana. Era un gesto de gratitud, un reconocimiento de que el pacto se había cumplido. La deuda había sido pagada. Anya asintió. «Id en paz ahora, viejo espíritu», susurró en la vieja lengua. «La fiebre ha pasado». Chernobog dio un paso atrás, lanzó una última mirada a los 2 hombres aterrorizados y luego se dio la vuelta. Con un aullido final, esta vez suave y de despedida, se adentró en la estepa y su manada fantasma se fundió con la nieve tras él, desapareciendo tan misteriosamente como habían llegado. Unas horas más tarde, el joven prospector, liberado de su parálisis por la partida de los lobos, ayudó a su compañero desmayado a subir al vehículo. No miraron atrás. Huyeron de Otrada con una historia que nadie creería jamás. Una historia de un ejército de lobos espectrales y una anciana ciega que comandaba a los espíritus. Cuando el sonido de su motor se desvaneció, la aldea volvió al silencio. Pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la ausencia y el miedo, sino el silencio de la paz y el equilibrio restaurado. Esa tarde, otro sonido rompió la quietud, el sonido de carretas que regresaban. Dmitri, incapaz de soportar la idea de haber abandonado a su abuela, había convencido a un pequeño grupo de aldeanos para que volvieran con él. Esperaba encontrar una escena de masacre. En cambio, encontró la aldea intacta, pacífica, y en el umbral de su cabaña encontró a su abuela, sentada en su mecedora, tarareando suavemente para sí misma. ¡Abuela!, gritó, corriendo hacia ella y abrazándola con un alivio que lo ahogaba. ¿Qué ha pasado? ¡Los lobos! Anya sonrió, una red de arrugas felices. Los lobos vinieron, sí, dijo, pero no vinieron a destruir, vinieron a sanar. A veces, Dmitri, la única forma de curar una fiebre es dejar que siga su curso. Dmitri no entendió sus palabras. Miró a su alrededor, a la aldea pacífica, y luego a su abuela, esta figura frágil que de alguna manera había sobrevivido a lo imposible. Se dio cuenta de que había secretos en el mundo
y en su propia familia, mucho más profundos de lo que jamás había imaginado. Los aldeanos regresaron a sus hogares. La vida en Otrada se reanudó. Nunca más fueron molestados por la manada fantasma. Con el tiempo, la historia de la huida y el regreso se convirtió en una leyenda, contada en susurros alrededor de las hogueras de invierno. La leyenda de cómo la aldea entera huyó de los lobos, pero una anciana ciega se quedó. Nadie supo nunca exactamente lo que ocurrió esa noche, pero todos sabían que su secreto, un secreto de respeto, de coraje y de un pacto olvidado con la tierra, los había salvado a todos. Anya, la guardiana ciega, había visto lo que todos los demás no podían ver, que el verdadero poder no reside en la fuerza para dominar la naturaleza, sino en la sabiduría para vivir en armonía con ella.